el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional con autoridad suficiente para el comentario, además exministro de Defensa. Ya lo tenemos en línea y le damos la bienvenida. Doctor Víctor García Toma, bienvenido a BIS Televisión, su casa, doctor. Gracias, don Néstor. Un gusto en saludarlo. Realmente muy reconfortado de volvernos a encontrar. Sí, con un periodo de tiempo, creo que me permite hacerle la primera pregunta con el agradecimiento en nombre de nuestros televidentes, doctor. ¿Cómo aprecia el hombre de leyes la situación política de nuestro país? ¿Está mejorando? Hace un poco más de un mes me dice producción que conversamos. ¿Cómo aprecia el panorama y la proyección de soluciones a los graves problemas de los peruanos de a pie, doctor? Yo pienso que salvo que se presente una situación excepcional que no se avisora por las características de este gobierno, entiendo que este haya ingresado a su fase terminal, es decir, eh, ya sea por el tema de la vacancia, por el tema de la acusación constitucional, la renuncia voluntaria o la renuncia inducida por la propia población, es un gobierno que no va a culminar su mandato. Y las razones son bastante claras para la ciudadanía. Hay un problema de liderazgo y ese problema de liderazgo no se va a solucionar. Hay gente que nace con esos atributos y esas actitudes y hay gente que carece de ellas. Señor Castillo tiene ese primer problema. En segundo lugar, no se nota una persona competente, digamos, con capacidad de poder pensar, digamos, con claridad acerca de los problemas. Y eso tampoco tiene solución. Solución tiene, digamos, la falta de experiencia, pero obviamente no se llega digamos, a la más alta magistratura para aprender, sino ya para poner, digamos, en escena aquello que se ha ido acumulando en el tiempo, ¿no? Luego la falta de cuadros técnicos, la ausencia de planes, programas y acciones, y sobre todo que ya se ha instalado el caos, la anarquía, caos y anarquía que va acompañada de crisis económica, de corrupción y de inseguridad ciudadana. Entonces es un cóctel sumamente peligroso, ¿no? Y que evidentemente no hay que ser ahijado de Agatha Lee pues, para decir que esto no tiene mucho futuro, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese escenario, ¿usted comparte la opinión como, digamos, como última alternativa a este panorama en la que estamos de acuerdo, doctor? ¿Comparte la opinión de que un gabinete de ancha base podría ser una alternativa a todos estos problemas de aprender con H y de aprender en el procedimiento del Ejecutivo y no solamente del presidente, sino de todos los acompañantes del gabinete? Yo veo ahí tres, digamos, obstáculos. El primero, el que tenga el presidente la apertura de poder hacer un gabinete de ancha base, porque recordemos Claro. que este es un gobierno rehén de Perú Libre. Entonces, si se arma un gobierno de ancha base, implica una ruptura ya total con Perú Libre y la pérdida del apoyo que actualmente goza en el Congreso, es decir, ya queda a merced, digamos, de la oposición, ¿no? Pues para alcanzar los famosos 87 votos. Lo segundo es que no sé si habrá en estos momentos personas que decidieran comprometer su prestigio, digamos, su imagen social en un gobierno tan desgastado, ¿no? Sobre todo por los temas vinculados con la Sí. corrupción. Y en tercer lugar, aún si eso se presentase, ¿cuál sería el rol del presidente? Porque, claro, podemos tener un gabinete digamos, de lujo, pero si no hay una conducción o si el conductor no acepta que tiene que cumplir un papel más decorativo, protocolar, majestático, ceremonial, pero dejar, digamos, que el
que el gobierno se conduzca a través del Consejo de Ministros, entonces estamos en lo mismo, ¿no? Sí. Difícil, ¿no? Las próximas, los próximos días en este tema, en tanto los peruanos de a pie siguen esperando lo que todavía no se da. Y este gobierno estaba en esa expectativa que lamentablemente no, por todas las razones que usted ha explicado, además con un escenario de corrupción que también es para tenerlo en cuenta en la evaluación. Bueno, esperaremos cómo se presentan las circunstancias y las decisiones, en este caso ya individuales, del presidente Castillo con respecto al tema. Y quisiéramos también ya entrar al tema de la Constitución y esta propuesta del proyecto de ley que ha hecho don Víctor, la congresista Katy Ugarte. Es un proyecto de ley que busca prohibir toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de la posición de dominio, dice, así como monopolios y oligopolios que tengan una concentración mayor al 70%. Esto pasa por una modificación constitucional. Sí, el primer problema que yo entiendo del proyecto es que, como bien se ha señalado, contraviene lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución, que es muy claro, dice, la libertad de contratar garantiza que las partes puedan, perdón, dice, el Estado facilita y vigila la libre competencia. En consecuencia, el tema de la libre competencia ya se encuentra regulado y resguardado por la Constitución. Y luego dice, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Entonces, esto ya está regulado en la Constitución. Bien, el proyecto va más allá de ese marco. Lo segundo es que en realidad en la actualidad existen dos leyes. La Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas del año 2008 y la Ley 31.112 que establece el control de previo de fusiones y adquisiciones empresariales. Se supone que estas dos leyes deberían solucionar el problema desde el punto de vista normativo. Si eso no lo soluciona, en todo caso lo que hay que hacer es modificar estas normas para combatir de manera más clara la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, ¿no es cierto? El uso de posiciones dominantes, pero no se está haciendo eso. Lo segundo que se requiere que más allá de las buenas intenciones tengamos un proyecto técnico, ¿no es cierto? Un proyecto con personas que conocen el tema, no es ese el caso. Y en tercer lugar, lo que hay que es reforzar el papel del Estado en su papel regulador, digamos, por ejemplo, Indecopi, Oxitel, Ocitran, todas estas instituciones reguladoras podrían ser potenciadas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de tener mejores cuadros y en segundo lugar de dotarlos digamos, de mayores recursos o generar políticas más adecuadas. Ahí está, creo, la solución del problema, don Néstor. Correcto. Y eso significaría entonces, usted participa de la opinión de que las instituciones que están encargadas de evitar y de controlar este tema de monopolios y oligopolios no están cumpliendo su función y en todo caso falta precisar mejor y con más efectividad la función de estas instituciones, Indecop, incluso la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? Si fuera necesario, se podría mejorar estas dos leyes, que son las que tienen que ver con el tema, ¿no? Para eso no hay que modificar la Constitución. Lo segundo, como en la línea de lo que estamos conversando, don Néstor, es perfilar de una manera más adecuada, entre otras instituciones, como a Indecopi, y en efecto darle un papel más protagónico a la Fiscalía en lo que se refiere a las políticas de prevención, ¿no? Entonces, creo que por ahí está el tema. Lo demás es demagogia, ¿no? Por otro lado, hay que decir de que los monopolios se crean per se. Es decir, Sí. ¿no? La existencia del monopolio en sí misma no es una acción incorrecta. Lo incorrecto es
el Estado permita digamos, el abuso de esa posición dominante. Eso es lo que hay que combatir. Y parece que quien ha presentado el proyecto no lo entiende con claridad. Claro. Y usted hace una precisión que el proyecto de ley de la congresista Ugarte es más político que técnico. No lo ha dicho directamente, pero se infiere Esa de es la que idea. ha sido hecho no con una visión técnica. Y esta visión técnica ingresaría a lo que está comentando, de que falta hacer precisiones a la función, incluida la policía, que también tiene una función y que no la está cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este proyecto de ley de acuerdo a su experiencia constitucional en el Congreso de la República, doctor? Don Néstor, lo primero es que en el supuesto de que se entendiese que los monopolios per se son malos, la propia Constitución tiene el Claro. propio remedio, es acentuar la libre competencia. ¿Qué medidas puede dictar el Estado para generar, digamos, la presencia de mayor demanda en el mercado para, en consecuencia, enervar los efectos del monopolio y el ejercicio abusivo de una posición dominante? Más competencia, por supuesto, acompañado de más y eficiente control, ¿no es cierto? Ahí está la clave. Ahora, en lo que se refiere a este proyecto, esto va a pasar a la Comisión de Constitución y la Comisión de Constitución va a dar, pues evidentemente, un dictamen desfavorable y en consecuencia esto va a pasar al archivo. Esto es parte del conjunto de proyectos que son artificios para distraer, digamos, la atención ciudadana. Por ejemplo, se ha presentado un proyecto sobre el tema de la castración química. Eso no va a pasar, no solamente porque no soluciona el problema, sino porque es inconstitucional. Se ha presentado el proyecto de la nueva Asamblea Constituyente y eso tampoco va a pasar porque es inconstitucional. Y así sucesivamente. Entonces, son iniciativas legislativas que son como castillos al aire, van, hacen, digamos, un fuego luminoso de unos segundos y luego desaparece, porque no hay nada serio detrás de ello. Correcto. Y en el tema de la castración, ¿cuáles son las observaciones constitucionales que van a señalar, como usted bien dice, que no sea aprobada en el Congreso de la República? Cuando hablamos de la castración física, si bien no hay la amputación de un miembro, evidentemente hay de alguna manera la atrofia del funcionamiento del cuerpo humano. Y entonces eso se implica una cierta lesión a la integridad física, psíquica y moral del individuo. En segundo lugar, porque nuestra Constitución establece penas que tienen por objeto la rehabilitación, la resocialización y la reintegración del penado. Esto más bien implica una suerte de aflicción, digamos, intensa sobre el ser humano que va en contra del sentido de la pena. Pero más allá de esas consideraciones técnicas, lo concreto y lo real es los violadores de menores de 14 años tienen cadena perpetua. Entonces no se sabe y no se entiende para qué se les va a aplicar la castración si no van a tener contacto con menores. Lo segundo, para aquellos que no están en esa condición, que van a sufrir penas menores, en tanto estén dentro del penal, no tendría sentido. Y si salen fuera del penal, el Estado tendría que invertir, dependiendo de la metodología que se utilice, cada mes o cada 3 o cada 6 meses, en una inversión que finalmente está sujeta al Claro. acompañamiento que el propio, entre comillas, interesado realice, que por supuesto no tiene ningún interés en específico. Y los informes que emitió el Estado peruano en el año 18, cuando el ex congresista Lescano planteó una iniciativa similar, ha señalado que es una medida ineficiente y de bajos efectos. Entonces ya hay un pronunciamiento por parte del Instituto Nacional de Salud
y en consecuencia estamos discutiendo sobre algo que no es efectivo, que es caro, ¿no es cierto?, pero que además es inconstitucional. Claro, y además contradictorio, ¿no? Con contradicción en la propuesta misma. Ahora entendemos nosotros, creo, doctor, que la familia de las víctimas es realmente una tragedia. Y se han planteado incluso en Chiclayo, para hablar el tema reciente conocido periodísticamente, de pedidos de pena de muerte. En esa línea también la pena de muerte está en la posibilidad de ser presentada la propuesta, no sabemos todavía, congresistas, pero ¿cuál es la posición que tiene el Perú con respecto a la pena de muerte y los organismos internacionales, doctor? Hay un caso muy famoso en Cajamarca, el caso Vázquez, que fue un violador en Chota que primero secuestró, violó y luego mató a una niña de 14 años. Fue inicialmente condenado a 25, se presentó una impugnación por parte del propio abogado del afectado, se le aplicó la condena de muerte y en una primera instancia la población se agolpaba digamos, al lugar donde se llevaba a cabo el proceso y quería hacerse justicia por su propia mano. Cuando fue ejecutado, el sentimiento ciudadano varió y se entendió de que él era una víctima de la justicia por una mala defensa técnica. Y hoy en Cajamarca, los cajamarquinos lo saben, esta persona se ha convertido en una suerte de santo popular. Todos aquellos justiciables que consideran que su caso es injusto van a pedirle a este supuesto mártir de la justicia por estos hechos, ¿no? Entonces, el sentimiento popular en torno al tema de la pena de muerte es muy cambiante. Hemos tenido pena de muerte, ¿no es cierto? La hemos aplicado en varias en casos de menores de edad, en el caso de cuando se ha asesinado a policías, en el caso del delito de traición a la patria. Y eso no ha, digamos, eliminado o limitado o condicionado la existencia de estos delitos, ¿no? Esos delitos van a continuar. Entonces, para algunos, la condena de muerte no es más que el retorno a la práctica del ojo por ojo y diente por diente. Es decir, deshacerse de un individuo que para muchos ya es una persona impresentable ante la sociedad y que no merece tener ninguna contemplación por parte de ella, ¿no? En el plano normativo tendríamos que apartarnos de la Corte Interamericana, del sistema interamericano, porque la Convención de San José solo permite la pena de muerte en el Perú para el caso de traición a la patria. Eso tiene también consecuencias en el plano internacional, en el plano económico, y hay que medirlo con cierta prudencia. Lo cierto y lo real es que la pena de muerte aparece cada vez que se presenta un crimen bochornoso, ¿no? y absolutamente reprobable. Pero es utilizado por los gobiernos como una forma de distracción. ¿Qué mejor en este momento en donde el gobierno está contra las cuerdas para presentar este tema? Pero cuando desaparecen esas circunstancias de desasosiego ciudadano, ya nadie habla de esa pena. Y eso es lo que va a pasar aquí, ¿no? Tanto con la castración química como con el tema de la pena de muerte. Es decir, son medidas que utilizan los gobiernos de turno para disuadir, digamos, cambiar el rumbo de la discusión, ¿no? Correcto, sí, de manera que si la pena de muerte tuviera efectos disuasivos no se cumple, no se cumple en ninguno de los escenarios, y lo que sí hay que trabajar creo que es en la educación ciudadana, y eso es todo un proceso, Muy bien, excelente las precisiones. Nosotros me hace la precisión acá producción que el Muni está jugando a la 1 de la tarde con el Melgar, y me aprovecho para preguntarle la opinión más allá del jurista, del hincha de Municipal que conocemos, que es uno de los hinchas más fieles
de la franja. ¿Cómo ve la campaña en la parte final? ¿Cómo ve la campaña del Municipal? Yo soy un mal hincha, pero hincha. Y digo lo siguiente, ¿no? A diferencia de otros clubes que han hecho en términos relativos una inversión importante en el ámbito del plantel, el plantel deportivo de Municipal no es muy elevado. Individualmente los jugadores no destacan de manera significativa. Lo importante es que han encontrado un director técnico y ha logrado con este grupo humano constituir un equipo. Y es, yo creo, en este campeonato la sorpresa, ¿no es cierto? Está a un punto del puntero y es el que mejor está jugando en términos futbolísticos, es el que la mejor expresión futbolística que hoy tenemos. Entonces, este campeonato está alegre, está vivaz, ¿no es cierto? Y hay un buen fútbol, entre otras razones, porque el Deportivo Municipal está dando la talla. Año, ¿no? Prestigios de antaño, recordamos a los tres gatitos que tuvimos la suerte de ver jugar, y usted también seguramente, estimado Víctor, la escuela del buen fútbol, ¿no? La escuela del buen fútbol. Néstor, yo llegué un poquito junto antes. Yo llegué ya con Montalvo, con Azofra, ¿no? Con Bravo, con Cárpena, ¿no? Y después, por supuesto, con Hugo Sotil. Claro. Regresó de Claro. segunda a primera, sí. Sí, buenos jugadores. Y dentro de la línea de lo que es el fútbol peruano, ¿no? El fútbol de toque, el fútbol muy inteligente y efectivo. Don Néstor, está probado que todos tienen un club, los que tienen más hinchadas son la U, la Alianza de Cristal, pero el segundo club, más allá del propio Municipal, es la Franja. Es un club muy querido, es un club muy estimado, ¿no? Totalmente. Mi padre era hincha del Municipal y siempre lo recuerdo porque la primera vez que vi un partido de fútbol en un estadio, y fue en Arequipa, en el estadio de Mariano Melgar, fue un partido justo, mire cómo son las coincidencias del Melgar con el Municipal, allá por 1958, 60 más o menos, que me impresionó porque era fútbol no de Arequipa, era un fútbol limeño y de buen toque. Por eso me recuerdo a estos jugadores que le he nombrado, porque Ladrón, los vi jugar. Ladrón de Guevara, Yaquetich, todos esos jugadores eran de esa época. Fleming, claro. Luna, Fleming. Excelente. En buena hora que Municipal esté recuperando su prestigio y suerte para sus jugadores. Gracias, doctor. Gracias por esta oportunidad.